Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya habrán intuido por el título y probablemente por el entusiasmo que me produce el tema, vamos a hablar de algo que nos dejó a todos, pero a todos completamente boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un remolino de emociones, secretos y, por qué no decirlo, chismes jugosos. Exactamente, hoy vamos a desentrañar la impactante noticia que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, la que nos dejó a todos pegados a la pantalla esperando más del supuesto reencuentro y la noticia bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que conquistó corazones en Erkencikus o Pájaro Soñador. ¿Qué pasó exactamente? ¿Es real? ¿Es un montaje? ¿Qué implicaciones tiene esto para sus carreras y, sobre todo, para sus vidas personales? Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones y emociones, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos y de estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Ya saben, un clic por aquí, una campanita por allá y listo. Comencemos. Como les decía, el 30 de agosto de 2025, el mundo digital y, por extensión, el mundo de las redes sociales explotó con la noticia. Imaginen la escena: notificaciones, titulares en portales de noticias de espectáculos, mensajes privados inundando las bandejas de entrada de los fans. La noticia corrió como la pólvora: Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja soñada, la que muchos querían ver junta en la vida real, estaban siendo vistos supuestamente juntos. Y no solo eso, las fuentes, esas misteriosas fuentes que a veces nos dan la primicia, afirmaban que había algo más, algo que iba más allá de una simple amistad. Para los que no estén familiarizados con la historia de estos dos bombones, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron durante el rodaje de Erkencikus. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la manera en que se complementaban. Todo parecía indicar que había algo más. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y los fans, como no podía ser de otra manera, enloquecieron. Crearon cuentas de fans, editaron vídeos con música romántica, escribieron fanfictions. Literalmente vivían por y para ellos. Aunque nunca confirmaron una relación formal, los gestos, las fotos, los comentarios, todo apuntaba a que algo pasaba entre ellos. Hubo eventos, cenas, salidas, momentos que alimentaron la esperanza de sus seguidores. Pero, como suele pasar en estas historias, el amor no duró para siempre. Con el tiempo y por razones que nunca quedaron del todo claras, la relación llegó a su fin. Cada uno siguió su camino con proyectos diferentes y, sobre todo, con otras parejas. Can Yaman, con su arrolladora personalidad, se fue a Italia, donde cosechó aún más éxitos. Demet, por su parte, continuó brillando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Y así cada uno hizo su vida, hasta que llegó el 30 de agosto de 2025. El día de la noticia bomba. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, la información que circuló fue variada y, como es costumbre en estos casos, difícil de verificar al 100%. Algunos medios afirmaban haberlos visto juntos en un restaurante exclusivo de Estambul, compartiendo una cena romántica. Otros incluso hablaban de besos y abrazos, de miradas cómplices, de una conexión que aún no se había extinguido. El restaurante, conocido por su ambiente íntimo y su discreción, se convirtió instantáneamente en el centro de todas las miradas. Las cámaras de los paparazzi, siempre al acecho, se enfocaron en la entrada del local, esperando capturar una imagen que confirmara o desmintiera los rumores. Las redes sociales, por supuesto, fueron el epicentro del caos. Los fans enloquecidos compartían fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con la noticia. Los hashtags #Can Demet Forever y #Erkencikus Reunion comenzaron a ser tendencia en cuestión de minutos, escalando posiciones en las listas de tendencias globales. Los comentarios iban desde el puro éxtasis y la esperanza hasta el escepticismo y la cautela. ¿Era todo un montaje para generar publicidad? ¿Era una estrategia para promocionar un nuevo proyecto juntos? ¿O era simplemente la confirmación de un amor que nunca se apagó del todo? Las teorías y las especulaciones se multiplicaron por doquier, alimentando la conversación y generando un frenesí sin precedentes. La incertidumbre, como siempre, era la reina. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir hicieron declaraciones oficiales.
Sus representantes guardaron silencio, alimentando aún más la especulación. Este mutismo, lejos de calmar los ánimos, avivó la llama de la curiosidad y la anticipación. ¿Por qué no hablar? ¿Estaban ocultando? El silencio en este caso se convirtió en la mejor estrategia de marketing, manteniendo a los fans en vilo y generando un interés mediático desmesurado. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, algunas fuentes cercanas a ambos actores filtraron información que dejaba entrever algo más que una simple amistad. Hablaban de llamadas telefónicas secretas, de encuentros clandestinos, de una conexión especial que, al parecer, aún existía. Estas fuentes cercanas, anónimas por supuesto, aseguraban que Khan y Demet habían estado en contacto constante, a pesar de la distancia y de sus compromisos sentimentales. Describieron reuniones a escondidas, conversaciones nocturnas y una complicidad que trascendía la amistad. Estas revelaciones, aunque no confirmadas, avivaron el fuego de la especulación y generaron aún más expectación. Lo más intrigante de todo es que, si la noticia fuera cierta, implicaría muchas cosas. Para empezar, un potencial conflicto con sus respectivas parejas del momento. Can Yaman, en ese momento, tenía una relación sentimental estable con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Demet Özdemir, por su parte, mantenía una relación con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. ¿Cómo afectaría esta supuesta reunión a sus actuales relaciones? ¿Estarían dispuestos a renunciar a lo que tenían por un amor del pasado? La presión mediática, las expectativas del público y las propias emociones serían factores determinantes en esta encrucijada. Además, la noticia también tenía implicaciones profesionales. Un reencuentro entre Can y Demet, ya sea en la vida real o en la ficción, sería un bombazo para la industria. Las productoras de telenovelas turcas, siempre atentas a las tendencias y a los gustos del público, no dudarían en ofrecerles un nuevo proyecto juntos. ¿Se imaginan la locura? Un nuevo Erkenci Kuş sería el sueño de millones de fans en todo el mundo. La posibilidad de una secuela, un spin-off o incluso una nueva serie protagonizada por la pareja estrella generaría un impacto económico y mediático sin precedentes. Los contratos millonarios, los viajes promocionales, las campañas publicitarias, todo ello sería parte del nuevo escenario. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo humo? ¿O hay algo más? La verdad, amigos, es que a día de hoy, aún no lo sabemos con certeza. La falta de declaraciones oficiales, la especulación, las diferentes versiones. Todo nos lleva a pensar que estamos ante un misterio. Un misterio que, como todos los buenos misterios, nos mantiene enganchados y expectantes. La industria del entretenimiento a menudo juega con estos rumores y especulaciones para generar expectación y mantener el interés del público. ¿Podría ser este el caso? ¿O estamos ante una historia de amor real que se resiste a ser desvelada? Lo que sí podemos afirmar es que la noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, sea cierta o no, generó un revuelo sin precedentes. Demostró una vez más el poder de las telenovelas turcas, la influencia de sus protagonistas y el fervor de sus fans. También nos recordó que en el mundo del espectáculo, todo es posible. El amor, la amistad, los reencuentros. Todo puede suceder. Y a veces solo necesitamos un pequeño rumor, una foto borrosa, una insinuación, para que nuestra imaginación vuele y nos haga soñar con finales felices. A medida que los días pasaban, la expectación no disminuía, sino que se intensificaba. Las redes sociales se inundaban de análisis, teorías y opiniones. Los fans, divididos entre la esperanza y el escepticismo, debatían sobre la veracidad de los rumores y el futuro de la pareja. Se crearon foros, grupos de discusión y páginas web dedicadas exclusivamente al tema. Los hashtags continuaban siendo tendencia y los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, no dejaban de cubrir la noticia. Los paparazzi, por su parte, intensificaron su trabajo, acechando a Can y Demet en cada movimiento, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores. Se publicaron fotos borrosas y vídeos de baja calidad, pero cada una de ellas era analizada al detalle por los fans, buscando cualquier pista que revelara la verdad. Los estilistas, maquilladores y amigos cercanos de ambos actores se convirtieron en objetivos de la prensa, intentando obtener cualquier información privilegiada. Mientras tanto, la industria del entretenimiento se mantenía a la expectativa. Las productoras, los directores y los guionistas observaban atentamente la evolución de la situación,
preparándose para aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Se rumoreaba sobre posibles proyectos, desde películas hasta series de televisión, que podrían reunir a Khan y Demet en la pantalla. Las negociaciones, por supuesto, eran confidenciales, pero los rumores se propagaban rápidamente en los círculos de la industria. En medio de todo este revuelo, los protagonistas mantuvieron un silencio sepulcral. Ni Khan ni Aman ni Demet Özdemir hicieron declaraciones oficiales. Sus representantes, por su parte, se limitaron a negar o a evitar responder a las preguntas de la prensa. Esta estrategia, aunque frustrante para los fans, resultó ser muy efectiva, manteniendo la atención del público y generando aún más interés en la historia. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Hubo alguna confirmación oficial? ¿Se desveló la verdad? La respuesta, por desgracia, es que aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. La historia sigue siendo un misterio, un enigma que continúa generando debate y especulaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, sea cierta o no, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Ha demostrado una vez más la pasión y la devoción de los fans, el poder de las redes sociales y la capacidad de la industria del entretenimiento para generar emociones y expectativas. El impacto de esta noticia se sintió en varios ámbitos. En primer lugar, impulsó aún más la popularidad de las telenovelas turcas a nivel mundial. El interés por los actores, las historias y la cultura turca se incrementó significativamente. Los canales de televisión, las plataformas de streaming y las productoras de todo el mundo se apresuraron a adquirir los derechos de las series turcas, conscientes del gran potencial de audiencia. En segundo lugar, la noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir generó un debate sobre la vida privada de los actores y la presión mediática a la que están sometidos. Los fans, por un lado, expresaron su deseo de conocer la verdad y de ser partícipes de la vida de sus ídolos. Por otro lado, se cuestionó el acoso constante de los paparazzi y la falta de privacidad que sufren los famosos. En tercer lugar, la historia de Can y Demet puso de manifiesto el poder de las redes sociales y la capacidad de los fans para crear y difundir información. Los hashtags, los memes, los vídeos y las fanfiction generaron una conversación global que trascendió las fronteras y los idiomas. Los fans, convertidos en auténticos comunicadores, compartieron sus opiniones, sus sentimientos y sus teorías, creando una comunidad virtual unida por la pasión y la admiración. A pesar de la incertidumbre y la falta de una confirmación oficial, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir continúa fascinando a los fans. La esperanza de un reencuentro, ya sea en la vida real o en la ficción, sigue viva. Y es que en el mundo del entretenimiento, todo es posible. El amor, la amistad, los reencuentros. Todo puede suceder. Y a veces solo necesitamos un pequeño rumor, una foto borrosa, una insinuación, para que nuestra imaginación vuele y nos haga soñar con finales felices. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar un nuevo proyecto? ¿Qué creen que sucederá en el futuro? Déjenme sus comentarios, quiero saber sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en sus decisiones? ¿Cómo creen que manejan la fama y la atención constante de los medios? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por ellos? ¿Una comedia romántica, un drama, una película de época? Cuéntenmelo todo. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que esto es solo una especulación, una reflexión sobre una noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. La verdad, quizás nunca la sepamos del todo. Pero lo importante es que nos divertimos, que compartimos nuestras opiniones y que nos mantenemos al día con el mundo del entretenimiento. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, amigos, el mundo de las telenovelas turcas siempre nos depara sorpresas y emociones. Hasta la próxima.